Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. La agenda internacional ha estado marcada esta semana por la cumbre del G7, celebrada en la ciudad de Hiroshima, Japón, el foro político y económico que reúne a las democracias más industrializadas del mundo. Como se esperaba, la cita estuvo centrada en buena medida en la creciente tensión con China. El G7 criticó con dureza la coerción económica ejercida por Pekín para inferir en la soberanía e independencia de terceros países, así como la diplomacia beligerante del país asiático para defender sus intereses en las aguas disputadas del Indo-Pacífico. Los distintos miembros acordaron responder de forma coordinada a estos desafíos, aumentando el control de las inversiones y las exportaciones de tecnologías avanzadas vinculadas al ámbito militar. Este enfoque se alinea con la diplomacia defendida por los países europeos en adoptar medidas quirúrgicas para reducir los riesgos. Respecto a la guerra en Ucrania, el G7 acordó ampliar el abanico de sanciones a Rusia, extendiendo las restricciones a las exportaciones de otros sectores estratégicos para Moscú, como el de los diamantes. En el ámbito militar, Estados Unidos respaldó la entrega a Kiev de aviones de combate de cuarta generación F-16, una medida que reforzará notablemente las capacidades militares ucranianas en el terreno de combate. Cabe destacar, por último, la voluntad de los miembros del G7 de avanzar en la regulación de la inteligencia artificial generativa. Los jefes de Estado se comprometieron a desarrollar propuestas antes de final de año para reducir los numerosos riesgos que plantea esta tecnología. Y en Ecuador, Lasso disuelve el Parlamento. El presidente Guillermo Lasso ha decidido aplicar la herramienta constitucional conocida como muerte cruzada, que le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional en caso de una grave crisis política. La decisión se produce después de que el Parlamento iniciara el juicio político para su destitución, acusado de malversación de fondos públicos por la oposición. Lasso culpa al Parlamento de bloquear las acciones de su gobierno desde el primer día y considera que la muerte cruzada es la mejor solución constitucional para la crisis política y la conmoción interna que enfrenta el país. El Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 7 días, hasta el miércoles 24, para convocar elecciones presidenciales y legislativas en los próximos 90 días. El presidente ha afirmado que el país sigue funcionando con normalidad y que las Fuerzas Armadas y la policía continúan enfrentando la delincuencia y el terrorismo. Esta es la primera vez en la historia de Ecuador que se aplica la figura legal de la muerte cruzada. Durante el periodo de transición hasta la elección del nuevo Congreso, Lasso gobernará por decreto. De hecho, ya ha remitido a la Corte Constitucional el primer decreto de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía de las familias ecuatorianas. La polémica decisión ha generado respuestas diversas. Cientos de ciudadanos salieron a las calles para mostrar su descontento por el sorpresivo anuncio del mandatario, lo que provocó algunos bloqueos en varias vías principales de Quito. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han expresado su respaldo y han asegurado que actuarán con firmeza para proteger la democracia en caso de intentos de alterar el orden constitucional mediante la violencia. El Movimiento de Revolución Ciudadana, que propuso el inicio del juicio político contra el mandatario, ha señalado que es la gran oportunidad para librarnos de Lasso y recuperar la patria. Lasso anunciará en los próximos días si buscará la reelección en las elecciones venideras. En México, Pemex de nuevo en apuros. La Secretaría de Hacienda ha dejado de proporcionar apoyo financiero a Petróleos Mexicanos, Pemex. En este último trimestre, la petrolera no ha recibido financiación del gobierno tras años de inyecciones de liquidez y generosos beneficios fiscales. Pemex tiene una deuda de 107.400 millones de dólares y enfrenta vencimientos por 4.600 millones de dólares este año. La falta de apoyo financiero del Estado podría llevar a la petrolera a reducir gastos e incluso a no poder pagar sus deudas. Además, la falta de medidas en términos ambientales y de gobernanza podría dificultar que obtenga financiación. Ante este adverso escenario, Pemex ha recurrido a emitir bonos y ha pospuesto el pago de impuestos para hacer frente a su deuda. Esta precaria situación financiera también está afectando a sus proveedores, a quien se les adeuda una cantidad considerable. Expertos sugieren que es imprescindible un cambio en el modelo de negocio de la petrolera para asegurar su viabilidad a largo plazo. Y en Perú, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que hubo un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza contra los manifestantes que exigieron la renuncia de Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. La presidenta se ha desligado de la responsabilidad política por las muertes ocurridas, lo que ha generado un rechazo masivo por parte de la oposición. El informe ha renovado la esperanza de justicia para las víctimas y ha señalado deficiencias en las investigaciones. En él se recomienda que se investigue, procese y sancione a los responsables de las 60 víctimas, por lo que diversas entidades extranjeras apuestan por la creación de un equipo denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el Perú. La imagen política de Boluarte se ha visto muy afectada por estos hechos y no se descarta una tercera ola de protestas.
Primera gran medida de la administración china contra un grupo estadounidense de semiconductores. China ha contraatacado este pasado día 22 de mayo en la guerra tecnológica entre las dos grandes potencias, prohibiendo la compra de chips estadounidenses de la compañía Micron Technology a los operadores clave de sus infraestructuras. Ha declarado que los productos del fabricante plantean graves riesgos para la seguridad de la red. El Departamento de Comercio de Estados Unidos se opuso enérgicamente a la medida, declarando que no tiene fundamento. La medida llega tras una investigación de 7 semanas sobre Micron por parte de la Administración de Ciberespacio de China. Es evidente que dicha investigación se inició como represalia a los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el acceso de China a tecnología clave. Como ya informamos, el pasado mes de octubre, Washington introdujo amplios controles a la exportación de chips y desde entonces ha obtenido la colaboración de Holanda y Japón para restringir el acceso chino a tecnología punta. Paradójicamente, la medida llega justo cuando el presidente estadounidense acude a Japón para su reunión en el G7. Centrada, entre otras cosas, en la coordinación de la contención de China en el Pacífico, declaró, según sus palabras, un inminente deshielo en las relaciones entre Pekín y Washington. Sin embargo, lo cierto es que el mismo comunicado de la cumbre ha provocado una airada respuesta de Pekín, que convocó al embajador de Japón en China como protesta. Desde China se considera además que el tono hostil del comunicado del G7 mostraba el éxito de Estados Unidos y Japón a la hora de persuadir a países europeos como Alemania y Francia para que adopten una postura más firme contra China e impediría una mejora de la cooperación con el bloque occidental. Pakistán se enfrenta a una triple crisis de inestabilidad política, volatilidad económica y auge del terrorismo. En efecto, tanto la difícil situación económica como la actual oleada de tensiones políticas que enfrenta el ex primer ministro Imran Khan, el líder político más popular del país, con el jefe del ejército, el general Asim Munir, está generando un caldo de cultivo idóneo para el auge del terrorismo. La dramática detención de Khan el 9 de mayo desencadenó protestas y disturbios por todo el país. Se atacaron instituciones, símbolos y puestos de control del ejército pakistaní, llevando las tensiones políticas a un punto de ruptura. Al mismo tiempo, la difícil situación económica y el alza de la inflación están provocando las reticencias del gobierno a llevar a cabo una reforma fiscal que permita a los acreedores y a las IFIs extender su apoyo financiero, lo que está generando un creciente temor a un default de deuda externa. En este contexto, los grupos terroristas de Pakistán, en particular Tehrik, Talibán, Pakistán y los separatistas baluchis, parecen dispuestos a aprovechar la situación, como demuestra el incremento de los ataques en los últimos meses. A esto hay que añadir que tras la toma de Afganistán por los talibanes en agosto de 2021, la situación de la seguridad en Pakistán se ha hecho más precaria en su porosa frontera occidental. Esta semana la situación ha incluso afectado a las relaciones con Irán, que denunció el pasado día 21 de mayo que un atentado terrorista había causado la muerte de al menos 6 guardias de seguridad cerca de la frontera sur con Pakistán y afirmó que los asaltantes intentaban infiltrarse en Irán. En esta situación, el gobierno ha decidido desplegar al gobierno en las provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa, donde los ataques sobre las estaciones de policía se han intensificado. Sin embargo, muchos temen que ello no solo expondrá a las tropas a posibles ataques en las principales ciudades, sino que también desviará su atención de las operaciones antiterroristas y de contrainsurgencia en curso. Renuevan el acuerdo de exportación del grano. Rusia continuará respetando el corredor del Mar Negro que permite la salida del grano ucraniano durante al menos 2 meses más. Se trata de la tercera vez que Kiev y Moscú renuevan la llamada iniciativa del Mar Negro. Al igual que en ocasiones anteriores, el acuerdo se consiguió en el último momento. Sin embargo, en esta ocasión, la futura contraofensiva ucraniana hacía temer que Rusia se negase a renovarlo. Moscú ha aceptado las condiciones del pacto del grano, que hasta el momento han permitido la exportación de más de 30 millones de toneladas hasta el mes de mayo. No obstante, las negociaciones entre las partes continúan para tratar de satisfacer las demandas rusas, readmitir su banco agrícola en sistemas de pago SWIFT, restablecer el suministro de maquinaria agrícola, levantar las restricciones de acceso a los cargueros rusos y retirar las sanciones financieras a las compañías de fertilizantes rusas. Se desconoce si Rusia ha obtenido alguna concesión por parte de Ucrania o la comunidad internacional representada por la ONU en las negociaciones del acuerdo. Lo cierto es que para Ucrania la renovación del pacto llega en un momento muy adecuado para dar salida a la cosecha de la temporada hacia los países del norte de África, muy afectados este año por la sequía. En Omán, esta semana, la agencia de calificación Moody's mejoró en un escalón el rating de Omán hasta BA2 con perspectiva positiva. Con este movimiento, el país se sitúa 2 peldaños por debajo del rating considerado de inversión. Esta revisión se justifica en gran medida en la sustancial mejora de la posición de solvencia del soberano. En 2022, las autoridades decidieron amortizar anticipadamente parte de las obligaciones crediticias. En consecuencia, el nivel de endeudamiento se ha reducido hasta niveles manejables en torno al 40% del PIB.
Además, el Fondo Soberano de Omán equivale a cerca del 30% del PIB. Respecto a las estimaciones de este año, se espera que el ritmo de crecimiento se modere ligeramente, hasta el 2,5%, debido al abaratamiento de los precios del crudo, su principal motor de exportación. A pesar del entorno menos favorable en comparación con el pasado ejercicio, se prevé que el saldo de las cuentas fiscales continúe en valores positivos. Por su parte, la estrategia del Banco Central de mantener el cambio fijo con el dólar y de replicar la política monetaria adoptada por la Fed ha evitado una escalada de la inflación. En concreto, se espera que la variación de precios continúe a lo largo de este año en valores reducidos por debajo del 2%. En Siria, fin del aislamiento regional. Tal como se esperaba, el presidente sirio Bashar al-Assad asistió esta semana a la cumbre de la Liga Árabe celebrada en la ciudad de Jeddah. Se trata, pues, del primer viaje oficial del autócrata a Arabia Saudí desde que comenzó la guerra civil hace más de una década. La asistencia a la cita escenifica el fin del aislamiento que impusieron los países árabes a al-Assad tras el estallido del conflicto. La progresiva normalización de las relaciones entre Siria y el resto de actores regionales supone un capítulo más en el cambio de la política exterior que están emprendiendo las potencias de Oriente Medio. En comparación con la estrategia de confrontación y de enfrentamiento que marcaron los años anteriores, las potencias regionales están impulsando en los últimos meses una diplomacia de conciliación para favorecer el desarrollo y la estabilidad económica. Este nuevo enfoque se evidencia, por ejemplo, en el restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, y en el paulatino acercamiento entre Egipto y Turquía. El FMI da el aprobado final al paquete de 3.000 millones de dólares. La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional ha dado el visto bueno al acuerdo de programa de asistencia financiera del tipo Extended Credit Facility por favor de 3.000 millones de dólares y 3 años de duración. Esto permitirá el desembolso inmediato de 600 millones de dólares, lo que permitirá al país africano reconducir su economía tras una larga crisis. La aprobación del acuerdo, al que se llegó de forma preliminar el pasado diciembre, estaba inicialmente condicionada a la reestructuración de una deuda pública que había alcanzado ya el 100% del PIB. El país, que finalmente entró en default, lleva todo 2023 en negociaciones con acreedores bilaterales y multilaterales. Aunque todavía no se ha llegado a una estructura definitiva para la reestructuración de las obligaciones incumplidas, el anuncio del FMI parece señalar que el acuerdo se encuentra más próximo. En Guinea, reorganización del ejército. El líder de la junta militar que gobierna Guinea, Mamadi Doumbouya, ha llevado a cabo una reorganización de la estructura de las Fuerzas Armadas del país. La decisión parece querer contrarrestar cualquier posible amenaza de un golpe de Estado, lo que podría reflejar la existencia de mayores tensiones en el ejército. La prensa local recoge rumores de conflicto entre Doumbouya y el general Sadiba Coulibaly, antiguos aliados. Pero no es el único frente abierto para el jefe del Estado. La fuerte represión que ha sometido a toda voz disidente solo ha fortalecido la enorme oposición popular de la junta militar. Las protestas que se celebraron el 10 y 11 de mayo fueron violentamente reprimidas, avivando los miedos a que la transición hacia la democracia se dificulte. Guinea sufrió un golpe de Estado en mayo de 2021 que saldó con el derrocamiento del presidente Alpha Condé y la instauración de la junta militar. Este gobierno provisional se ha comprometido a celebrar elecciones en enero de 2025. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha anunciado que junto a los jefes de Estado de otros 5 países africanos, Senegal, Zambia, República del Congo, Uganda y Egipto, se reunirán separadamente con los presidentes de Rusia y Ucrania con el fin de encontrar una solución pacífica a un conflicto devastador. Según el propio Ramaphosa, la misión de paz ha sido aceptada por vía telefónica tanto por Putin como por Zelensky, mientras que las Naciones Unidas y los principales gobiernos occidentales le han mostrado su apoyo prudente a Sudáfrica, que se ha reafirmado sobre su política de no alineamiento. Trata con esta iniciativa de contrarrestar la presión extraordinaria para tomar partido en la contienda, a la vez que lucha por mejorar su imagen internacional tras las acusaciones de Washington de haber permitido la venta de armas a Moscú. En conjunto, los países africanos participantes en la misión quieren demostrar su compromiso y proactividad para con la consecución de la paz, dejando patente el creciente papel que África juega en el terreno internacional. Desde Reino Unido, Sinn Féin gana las municipales en Irlanda del Norte. La formación política partidaria de la reunificación de Irlanda se ha impuesto con el 30% de los votos en las elecciones municipales celebradas la pasada semana en Irlanda del Norte. Si bien tradicionalmente no se le daría tanta importancia a unos comicios municipales, se trata de la segunda vez que el Sinn Féin resulta la formación más votada. El año pasado, la formación política considerada antaño como el brazo político del IRA ya resultó vencedora en las elecciones autonómicas, pese a que hasta el momento no ha podido tomar posesión de los cargos en las instituciones. El principal partido de la oposición, el Partido Democrático Unionista, las mantiene bloqueadas desde hace más de un año como protesta por la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte que mantiene a la región dentro de la Unión Europea. Precisamente el DUP, que hasta el momento había mantenido el control de las instituciones, ha conseguido el 23% de los votos. Parece, pues, que el número de personas que apoya la reunificación de las dos Irlandas ya supera a los partidos de mantenerse dentro de Reino Unido.
El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, del partido conservador Nueva Democracia, se ha impuesto en los comicios celebrados el pasado 21 de mayo. El candidato ha obtenido 40,79% de los votos, un porcentaje mayor de lo que estimaban las encuestas, pero que aún así no alcanza el nivel necesario para gobernar en solitario. En segundo lugar ha quedado el partido de la izquierda Syriza, liderado por el ex primer ministro Alexis Tsipras, considerado el gran perdedor. La formación de extrema izquierda apenas ha logrado el 20% de los votos y ha perdido 10 puntos en relación a los anteriores comicios. Por último, el Partido Socialista del PASOK ha obtenido más del 10% de los apoyos, lo que le concede 41 escaños. Ahora se abre el periodo de negociaciones para tratar de formar un gobierno de coalición y, de no conseguirlo en 40 días, se volverían a celebrar las elecciones. Todo apunta a que así será. La reticencia mostrada por el primer ministro Mitsotakis a gobernar en coalición y el hecho de que, de repetirse elecciones, la ley electoral bonifica a la lista más votada hacen de este escenario el más probable de todos. Mitsotakis ha sabido transmitir al electorado la idea de que la crisis económica es un capítulo cerrado y que necesita una nueva legislatura para terminar su proyecto electoral. Lo cierto es que la economía griega se encuentra en el mejor momento de los últimos años, con una tasa de paro por debajo del 1%, un crecimiento cercano al 2% y desde hace años financiándose en los mercados internacionales. No obstante, la deuda pública continúa en niveles estratosféricos por encima del 170% del PIB y los griegos acusan un importante déficit de servicios públicos. Precisamente el mal estado de las infraestructuras del país fue el pasado mes de marzo el causante de uno de los accidentes de tren más graves que se recuerdan en el país, en el que perdieron la vida casi 60 personas. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.